En Cuba, cientos de familias hacen lo impensable para tener un techo. Viven literalmente junto a las vías del tren, arriesgando su seguridad por una casa. Esto no es aventura, es supervivencia. Primero, entremos un poco en contexto para entender toda esta situación. Cuba enfrenta una crisis de vivienda profunda y prolongada. El déficit de hogares supera las 800.000 viviendas. Además, más de un tercio de las existentes están en mal estado técnico, deterioradas, con riesgo de colapsar y sin servicios básicos adecuados. Esto obliga a muchas personas a buscar soluciones alternativas, incluso precarias o peligrosas. Digamos que estas casillas o caseríos improvisados no solo están junto a las vías, esas vías en muchos casos siguen activas, y este detalle lo verán con certeza, al menos para la ciudad de La Habana, más adelante en el video, porque en esta primera parte, y espero que se hayan percatado de ello, mientras les estoy pasando un poco de contexto, las imágenes que están viendo son de vías inactivas dentro de La Habana. Cuidado ahí con esa cosa. Como ven, familias han levantado estructuras bajo puentes ferroviarios o al borde de los rieles, construidas con madera, zinc y materiales recuperados, sin servicios básicos como luz, agua o drenaje. Veamos toda una selección de muchos de los lugares que estuvimos visitando que cumplen con estas características, que estuvimos documentando recientemente y captando en cámara. Ok, para darle más fundamento a esta idea, vamos a movernos por una línea de tren donde se encuentran alojadas varias viviendas. Fíjense que estamos aquí cerca de lo que se conoce como la avenida 26 y aquí ven este punto o esta caseta donde se encuentra el encargado de poner la línea del tren y demás. Bueno, miren,
cómo son las viviendas y los hogares para acá. Bueno, mi duda principal es el hecho de que se pueden dar cuenta, bueno, miren por ustedes mismos que las casas están literalmente a 2-3 pasos de la línea del tren por donde pasa el tren. Entonces me surgió esa duda o esa idea de cómo es la vida aquí, precisamente cuando pasa este medio de transporte, el temblor que puede llegar a causar o la problemática que puede traerle a la vivienda, en mi opinión. Ahora mismo estoy caminando por aquí, por la línea del tren. Vaya, arriesgándome a que por ahí venga uno, aunque bueno. Fíjense que veo que muchas de las viviendas, muchas de las personas que viven para acá están como si nada, de una manera normal. Miren, otra de las casetas donde se encuentra también el encargado de parar el tránsito para el paso del tren y que no ocurra ningún accidente. Y bueno, ya esto sí me lo he tropezado en varias líneas ferroviarias, como las antiguas casas o casetas que cumplían esta función, hoy en la actualidad alguien decidió, después de mucho tiempo de que estuviese abandonada, estar dentro de ella y ya se vuelve una vivienda común de un cubano. De hecho, ahí dice Ciénaga, no sé si era la antigua terminal de trenes que iba rumbo a parte de Matanzas, no sé. Déjenmelo en la parte de los comentarios si ustedes tienen algún conocimiento de esto. De hecho, miren, para seguir documentando parte de la vida cerca de la línea del tren, aquí están estos vagones y estos trenes que son de esas cosas que uno no tiene conocimiento si realmente siguen funcionando en la actualidad, si algunos de estos trenes después se utilizan para el movimiento de este medio de transporte desde la ciudad de La Habana hacia otras partes. Y bueno, aquí también ven otra edificación bien parecida a la que les mencioné anteriormente, que forma parte de todo este complejo de acá, que también son viviendas de cubanos. Bueno, imagínense, y esto es una suposición, que años atrás aquí no había movimiento de absolutamente nada, nada más el paso del tren. Esta era la estación o la terminal donde la gente hacía el check-in, para que entiendan, y tomaba su medio de transporte. Y al pasar de los años la realidad es completamente diferente. A tal punto de que las pocas edificaciones, luego de varios años que existen aquí, algunos instalaron aquí sus viviendas y, como ven, gradualmente varias personas se mudaron para acá y crearon sus propias condiciones. Y la calle entera por donde pasa la línea ferroviaria es lo que se conoce como Avenida del Oeste, que si hay algo que recuerdo muy bien de todo ese recorrido es un puente que hay por aquí cerca que conecta esta parte del barrio con la otra.
Aunque bueno, no hay necesidad de pasar el puente cuando puedes brincar la línea ferroviaria y ya está. Pero creo que sin dudas, si hay un punto de referencia importante en el barrio de Los Pinos, es este que les estoy mostrando ahora. Y la gente que siempre vivió toda una vida aquí, corríjanme, que sabe que siempre estoy tratando de hacer mi trabajo de la manera más correcta y verídica posible. Miren estas casitas aquí, esos destellos que viene quedando de la Cuba del ayer en cuanto a su arquitectura. Y algo bien característico de Los Pinos en aquella época. Acompañado de esto, las casas o edificios con nombre. Déjenme hacer zoom, espérense un momentico. Miren cómo esta tiene como nombre Eulalia y la que está al lado, que quizás no la vean ya, Josefina. Algo muy típico también, sobre todo en el municipio de Centro Habana, que todos los edificios o gran parte de ellos, como aspectos así de la arquitectura del ayer, tienen nombres. Y sí, ¿por qué no? Vamos a aprovechar para grabar ambos lados de la línea. Aunque bueno, ya nos desviamos completamente de Finlay. Ustedes saben que yo salto de palo para rumba, así que persona que esté viendo mis contenidos por primera vez, adáptese a las circunstancias, porque siempre tratamos de abarcar todo en su totalidad. Bueno, y quise seguir por este mismo camino para mostrarles parte de la estación como tal, donde paraba el tren aquí en este barrio. Que por lo general, por lo que he visto a modo de actualidad en otros rincones de otros municipios, de otras provincias, mayormente ya estas casas o estas estaciones están en desuso por completo y muchas personas la han utilizado a modo de encontrar en estas edificaciones una vivienda. No sé si será la realidad de Los Pinos, pero sí lo he visto reflejado en varios lugares que hemos visitado recientemente. Miren el cartel. Aquí está la estación. Me imagino que antes había donde sentarse para esperar el tren. Y miren lo que conformaba también esta parte de aquí. La 10.502. Buenos días. Déjame hacer una pregunta. Ya por aquí no pasa el tren, ¿no? Sí. ¿Sigue pasando? Ah, qué bien. ¿Qué horarios tiene más o menos? Bueno, pasó para allá a las 9 menos 10 y me dijeron que esperar una hora para ir para La Habana. Ah, ya. Gracias. Bueno, ven que preguntando siempre se llega viejo. Qué bueno porque pregunté para no dar datos incorrectos. Sí sigue funcionando el tema del paso del tren por acá. Y es el tren que hace todo el recorrido, todo el rumbo para llegar a La Habana, a la estación central. Que ese tren, increíblemente les digo que donde yo vivo son como las 5 o 6 de la mañana y ya yo siento cuando el maquinista va a arrancar desde allá de La Habana para, me imagino, hacer toda la ruta y atravesar por todos estos barrios. Creo que atraviesa por Arroyo Naranjo, por 10 de octubre, por la parte de la estación de Luyanó y otras paradas más. Así que si de casualidad
usted está por acá y necesita tomar el tren, ya tiene este dato actualizado. Pero la estación como tal no la veo que esté en correcto funcionamiento, simplemente que la gente viene aquí a la parada y espera su tren tranquilamente. Y estamos de suerte porque para mayor confirmación, escuchen que por ahí viene el tren. Voy a esperar, ustedes saben que yo les traigo exclusividad a los seguidores mejores del mundo para que vean pasar el tren por aquí por la línea. Y mientras viene, creo que hoy en nuestro recorrido no va a estar incluido, por eso voy a aprovechar para hacerles un pequeño zoom. Allá a lo lejos se ve el famoso puente que les estuve mencionando que conecta estas dos partes del barrio. Casualmente cogí por aquí y atravesé porque veo una de estas viviendas o edificaciones con el nombre pintoresco de Calabazal. No sé si esto seguro era lo que formaba parte de la antigua terminal de aquí de Calabazal, que de hecho aquí está la línea ferroviaria y por eso es que atravesé por aquí. Yo la compré una en 1.000 pesos. Vamos a acercarnos para que vean que estoy casi seguro que era eso. De hecho, no sé si esto ahora mismo es una vivienda, que puede existir la posibilidad. Pero miren, aquí está el cartel de la terminal. Y el local donde uno seguro hacía todo el proceso para poder montarse en el tren. Y sí, confirmado, parte de ella hoy es una vivienda. No sé ustedes, pero yo creo que por la pinta que tiene la casa, seguro fue la antigua caseta de esta del ayer que se utilizaban para hacer el check-in, saben, a la hora de viajar por el tren. Bueno, la antigua estación ferroviaria. Pero bueno, eso es una pequeña suposición. Fíjense que la edificación está justamente detrás de la línea del tren por donde pasa. Y me imagino que todavía sigue funcionando porque habían hasta personas allá adentro. Los que conocen más de Huira, déjenme en la parte de los comentarios si estoy en lo cierto, porque miren, incluso hay aquí hasta un pequeño cartel que seguro decía estación ferroviaria de Huira o algo así. Y como pueden ver, del lado de allá de la línea continúa la vida de esta parte de Artemisa. Entonces, por la misma parte de la línea estuve bordeando todo Huira para ahora insertarnos en otra calle bien principal y bien concurrida de este municipio de Artemisa.
Las estafas en Cuba están a la orden del día. Hoy recogemos una selección de las más recientes y alarmantes de los últimos tiempos. Unas un tanto nuevas, pero otras no tanto. Acompáñenme en los próximos minutos. Arrancamos este listado con una vieja conocida que, debido a las nuevas estrategias que trazan los estafadores para que las víctimas caigan, estas últimas las exponen en las redes sociales como si fuese una nueva modalidad, y para nada es algo que siempre ha existido en Cuba, y me atrevo a decir que en parte del resto del mundo. Las estafas que provienen del dinero, el efectivo, los billetes, que en tiempos recientes dentro de la isla ha sucedido mucho con el tema de las monedas extranjeras, cuando usted va a adquirir, ya sea en el mercado negro o informal, efectivo en dólares, en euros, como mismo pasa con la moneda nacional, que con esta en específico es con la que me quiero detener en este puesto. Si recuerdan la versión de este video que les compartí el año pasado, en 2025, estuvimos hablando del cambio de billetes debido a su denominación, que tienen un ligero parecido, las estafas que se pueden sufrir en los medios digitales por el tema de las transferencias bancarias, entre otros detalles que ya hemos cubierto en el canal. Respecto al tema de los billetes y de las denominaciones, es aquí donde quiero detenerme. Para nadie es un secreto la gran escasez monetaria que existe en Cuba en la actualidad. No hay dinero en efectivo, la gente pasa mucho trabajo para ir al banco, para poder cobrar su dinero, hace colas interminables, y quizás ese día, si resuelve, puede que te den por la caja 5.000, 10.000 pesos, en dependencia de la situación y el banco que usted visite. Esto, por supuesto, es un aspecto más que agrava la situación del cubano. Por no hablar del tema de que cuando usted adquiere un efectivo, mayormente lo adquiere con billetes con denominaciones pequeñas, ¿sabes? Estoy hablando en este caso de billetes de A10, de A20, de A50, porque se hace muy difícil obtener billetes de denominaciones altas, ya sea billetes de 500 o de 1.000 pesos. Esto, evidentemente, conlleva a que la persona, cuando con su propio efectivo va a un lugar a comprar un producto, hacer un pago en específico, y en este caso el valor, estamos hablando de miles, sí, porque este es el país de los miles, que ya compras cualquier cosa y tienes que pagar 1.000 pesos, 5.000, 10.000, 50.000, o sea que estamos hablando de bastante dinero. Uno, a modo de comodidad, trata de llevar el dinero lo más organizado posible para pagar el producto X en cuestión. Y aquí les traigo un ejemplo sencillo para que entiendan todo lo que les estoy explicando y entiendan mejor el contexto de este puesto. Bueno, nosotros, a manera de comodidad, cuando vamos a pagar algo, lo que sea, les estoy poniendo aquí y mostrándoles dos billetes de 500 que hacen 1.000 pesos en total. Pero bueno, es el billete que puedo mostrarles ahora porque estoy hablando en este caso de billetes de denominaciones más pequeñas. Por ejemplo, vas a pagar un producto que vale 1.000 pesos, no tienes billetes de denominaciones altas como 500 pesos. ¿Y qué hacen las personas? Hacen pagos de a 1.000 para así facilitarle la vida a el que quiere comprar el producto y, por supuesto, al que vende. Una enseñanza que tienen que llevarse de esta parte del video es que el dinero, caballeros, se hizo para contarse. Imagínense que la persona no tiene billetes de denominación grande y tiene que pagar el producto con 1.000 pesos y lleva un pago así, sostenido por uno de los billetes que conforman el monto total, de billetes a 50, de a 20, por una cuestión de que tampoco se le riegue el dinero ni se le caiga, no sé, por el piso. Otro ejemplo que le pongo para que entiendan. Aquí, en este pago, para evitar que se me desordene el dinero, ya que lo tengo contado, hay 450 pesos y lo sostengo con uno de los billetes que conforman al monto total. Y miren, todos estos billetes son de a 50 y son como que varios ejemplos para que entiendan esta situación como tal. Y ahí es cuando viene la estafa. Si usted anda, no sé, por las nubes caminando por el Prado y no atiende, mira, se me voló un billete de 50 ahora casualmente. Sucede lo siguiente: la persona que quiere estafarle y tiene que pagarle, vaya, no sé, 3.000, 4.000 pesos, que serían 4 de estos pagos que les mostré de a 1.000 cada uno, básicamente, coge el billete que conforma al pago total, para que me entiendan. Y a este, como pueden ver, déjenme ver si puedo enfocar bien, le hace como un pequeño doblez aquí en el medio del billete, así, para que quede de esta manera. Miren cómo queda de esta manera, así, y cómo queda en este ángulo. Espero que puedan ver. Bueno, le hace este doblez aquí, doble, en el medio del billete, y cuando yo decido darte todo el dinero así en estos pagos, déjenme organizar el otro, lo presenta de esta manera el dinero completo, con este doblez en el medio del billete. Como ven, si andas, como nos gusta decir a nosotros en Cuba, mareado, ¿qué pasa? La persona te dice, mira, te entrego el billete 1.000, 2.000,
y 3.000. Y ahí, sin darte cuenta, te está dando 2.000 pesos cubanos y pierdes dinero, y ese es como que el contexto principal de esa estafa, que por un simple doblez de los billetes de estos pacos, literalmente estás perdiendo dinero y te están estafando. Hay personas que toman el dinero así, hacen así, 1.000, 2.000, 3.000, está bien, y lo ponen ahí en la caja y ya está. No, caballero, hay que abrir los pagos, contar bien los billetes, que el dinero se hizo para eso, y así evitas caer en esta estafa. Vamos con el siguiente caso. Antes de relatarles de qué va este puesto como tal, en mi criterio personal, y ustedes me dejarán su opinión en la parte de los comentarios, cuando supe que esta estafa estaba en la calle, vigente, no sé si será nueva, les reitero que estas cosas siempre han sucedido, pero cada año que pasa cambian la modalidad o buscan la forma de estafarte sin tú darte cuenta. Dije, ok, creo que las personas tienen que prestar más atención y no estar en la bobería en la calle para evitar todo esto, porque no me creo que la gente caigan ante esta estafa. Les comento, usted puede estar ahora mismo caminando por la calle, enfocado en sus cosas, haciendo sus quehaceres, y de momento te puedes encontrar un extraño. Este extraño, de manera misteriosa y cautelosa, mira hacia todos los sitios y se agacha porque supuestamente se encontró algo. Esa persona se acerca a ti o te llama: ven muchacho, ven muchacha, ven acá un momentico para preguntarte algo. Cuando tú te acercas, que es el primer error garrafal que cometen la gente, si es una persona que tú no conoces, no veo la necesidad de tú acercarte a él, a no ser que te haga una pregunta normal. Pero cuando tú veas que todo esté turbio, tú aléjate y continúa tu camino, que va a ser mejor para ti. La persona te dice: mira lo que me encontré. Y esto es una representación más o menos ahí para que entiendan el contexto. La persona supuestamente lo que recoge o lo que se encuentra en el medio de la calle, eso que ya más nunca se ha visto en estos tiempos, pero bueno, un rollo de dinero así como este que ven aquí, amarrado con una liga y con otro contenido dentro del rollo como tal. Sí, esto es otra modalidad de efectivo precisamente, pero van a ver que es completamente diferente, aunque también juega un papel fundamental el dinero. Bueno, ya vieron por ahí más o menos cómo va la cosa. Miren para allá. La persona te dice: mira lo que me encontré. Le quita la liga. Evidentemente ambos se van a dar cuenta que es una suma sustanciosa de dinero cuando cuentan los fajos de dineros, y dentro de ese rollo de dinero hay una carta escrita pequeñita y 3 anillos. Esto puede variar en dependencia de la persona que se dedica a hacer esto, ok, ojo, pero bueno, estos saben que son en bases a investigaciones que he hecho, relatos, búsquedas y todas las informaciones pertinentes. Bueno, esa persona, cuando ve los anillos, se dedica a leerte la carta o te da la carta para que tú la leas. En la carta puedes encontrarte un contenido como lo siguiente que te voy a mencionar. Los anillos, cada uno son de 8 quilates, 10 quilates, 12 quilates, y cada uno está valorado en un valor que verdaderamente te sorprende y te llama la atención que alguien en estos tiempos se encuentre algo así. Por ejemplo, que uno de esos anillos, por los quilates que supuestamente tienen, porque ya les anticipo que estos anillos no son ni de oro, ni de plata, ni de nada por el estilo, según la carta pueden estar valorados en valores comprendidos entre 200, 300, incluso más, incluso menos, y es una gran cantidad de suma que esa persona junto a ti supuestamente tiene en sus manos. Bueno, la persona dice: miren lo que nos encontramos, y ya como que te atrapa en ese círculo al cual tú verdaderamente dices: no, si tú no me conoces a mí, tú para mí eres un desconocido, ¿para qué hablas de que te encontraste eso junto conmigo? Ahí comienza toda esa parafernalia simple, que todo esto se desencadena con el objetivo de que la persona te trata de convencer que con algo que seguramente él inventó y lo tiró ahí, no es que se lo encontró. Otro detalle importante, te dice: nos encontramos unos anillos valiosos. ¿Cuál es la estafa en toda esta historia? Que a la persona acercarte a ti, decir: mira lo que me encontré, o esto tiene valor, y saben, y todas esas cosas que de cierta forma puede que a otras personas le llenen los ojos, se acerca a ti con el fin de que seguro vio en ti un objeto de valor, ya sea una prenda, una cadena, algo que sí realmente es original, sí vale. ¿Y qué es lo que te dice? Oye, mira, vamos a hacer algo. Si esto tiene valor, yo te lo cambio a ti por tu cadena de oro, tu cadena de plata. ¿Y qué tú haces? Vas con los anillos, vas a un joyero, él te lo valora y tú ya obtienes el dinero. Algo que verdaderamente suena bastante descabellado, la verdad, porque yo, en pleno siglo XXI, 2026, en un país como Cuba,
con mis prendas frente a un desconocido que me exponga algo así y que me tire ese cuento chino, verdaderamente yo por lo menos no se lo creería. Yo simplemente doy mi espalda y no le hago caso sinceramente. Y bueno, eso puede ser una de las tantas modalidades que utilizan este tipo de personas con estas estafas, porque el cuento puede ser otro. Y ustedes pensarán que no, pero sí, desgraciadamente han caído algunas personas en esta estafa por el simple hecho de decir: oh, él se encontró unos anillos, voy a aprovechar esta situación, me va a cambiar por algo que vale mucho más que lo que yo poseo, entonces es mi momento. Y entonces ahí cuando las personas caen. Y por lo que yo estuve analizando, el dinero supuestamente enrollado para que estén los anillos adentro, además de proteger los anillos o guardarlos, creo que también cumple el objetivo que en la carta también refleja el hecho de que la persona que supuestamente perdió eso en la calle debe una deuda y con ese dinero debe pagar el tema de los anillos por una cuestión de reparación, de joyería, de alguna deuda que debía, que debe empeñar y vender los anillos y dar ese dinero. Cosas que se inventan la gente. Esta estafa de la cual les estaré hablando a continuación, yo creo que viene siendo como una de las nuevas, una de las más recientes y, como siempre les digo, no quiere decir que en el pasado haya sucedido en Cuba o en cualquier otra parte del mundo. Y es algo que está sucediendo debido a toda la situación de suministrar combustible a tu medio de transporte por medio de plataformas digitales. Saben, toda la situación que se está manejando en la actualidad con el combustible, la escasez, la poca disponibilidad de recursos que existe actualmente en el país, y eso quizás ha desencadenado una red de estafas y el uso de una clonación falsa de una plataforma oficial verificada que se está utilizando aquí en Cuba en la actualidad para suministrar tu vehículo con combustible. Que estoy hablando en este caso de una aplicación que hemos hablado mucho en el canal, que es la aplicación El Ticket, una plataforma digital que en Cuba se utiliza para, de cierta forma, básicamente para que entiendan, reservar tu turno para posteriormente pasar a la gasolinera. Y bueno, aquí hago lectura de un sitio verificado que habló más en detalle de lo que les estoy comentando. Y dice que recientemente se ha detectado un intento de suplantación de identidad a través de un sitio web y una aplicación llamada Ticket. O sea, la aplicación original tiene el ticket, ¿saben? La terminación CK. Pero la aplicación falsa, la aplicación de estafa es sin la C, para que entiendan básicamente. Destinada a la supuesta venta de combustible desde el exterior, pero sin ninguna relación con otra plataforma oficial. También puedo mencionarles aquí que estoy haciendo lectura de otra de las utilidades y herramientas que tiene la aplicación oficial, que es, además de la compra de combustibles, dólares en las cadecas, la gestión de notarías, registros civiles y otros servicios estatales. Y por si usted no ha notado toda esta situación en este puesto, esta es otra de las tantas modalidades de una técnica que siempre se ha utilizado por muchísimos años en plataformas digitales, en toda la internet, con el caso de la suplantación de la identidad, que en términos cibernéticos es lo que se conoce como el phishing, cuyo objetivo es robar información financiera y personal a los usuarios. Vamos con otro puesto relacionado una vez más con el tema del dinero, pero en este caso situándonos hablando de una plataforma en específico que ha dado mucho de qué hablar en estos tiempos recientes, al menos dentro de Cuba, que es Cele o Cel, como mayormente lo pronuncia el cubano dentro de Cuba. Pasa que de cierta forma la moneda extranjera del dólar es como que un pilar importante aquí en Cuba para hacer cualquier compra, ya sea dentro de Cuba o en el exterior. Y la estafa en este caso se basa en un fraude con ingeniería social para pagos por cel. ¿Cómo funciona? Aquí les comparto un pequeño escrito de todo lo que estuve investigando. La estafa empieza cuando alguien en Estados Unidos quiere enviar un producto, por ejemplo, una planta eléctrica a Cuba, una moto, un carro, piden el número del destinatario y con ingeniería social logran hackear la cuenta de WhatsApp, porque básicamente en el caso de Cel, tu cuenta es tu número de WhatsApp de la persona que está en Cuba. Después se hacen pasar por ella para convencer al comprador de enviar dinero por Cel y el producto nunca llega y la persona pierde el dinero por completo. Ahí, vaya, tantos casos que te puedes encontrar en las redes sociales de estafas por Cel, de personas que te dicen no hagan transferencias por Cel, que están estafando. Y esto, caballero, pienso que es un arma de doble filo, es algo que verdaderamente las personas se desesperan porque necesitan el producto, necesitan lo que quieren comprar del lado de allá del charco, básicamente.
y toman decisiones precipitadas, se arriesgan, porque básicamente tú transferirle el dinero a una persona que se encuentra en el exterior para comprar un producto sin conocerlo, para ti es un total desconocido, te estás arriesgando y puedes llegar a sufrir lamentablemente un episodio como este donde pierdas tu dinero y el producto que estabas buscando, deseando, no llegue a tus manos. Yo verdaderamente me imagino cómo deben estarla pasando muchas personas que ahorraron así de pesito en pesito, pasando mucho trabajo, haciendo vete tú a hacer qué para lograr conseguir ese dinero, que por ejemplo quieran comprarse una motico eléctrica para poder moverse, para poder tener su propio medio de transporte, algo que se hace total una odisea aquí en Cuba, transportarte, moverte de un lugar a otro, y que le transfieras a la persona que supuestamente se dedica a eso $1.500, $2.000, $3.000, no sé, y que pierdas toda esa cantidad de dinero. Al mismo tiempo les comento y les reitero nuevamente, creo que esta parte la van a escuchar muchísimas veces en el video, esto no es nada nuevo. Personas que del lado de allá, como nos gusta decir nosotros aquí en Cuba, se asfixian, se desesperan y a través de estas estafas logran conseguir algo de dinero, cosa que pueden ganarse en el país que estén de una manera honrada trabajando. Pero bueno, esas son cosas que tienen que estar dentro de nuestro mundo para que sea mundo. Y pienso que hay cosas como que uno ante estas situaciones debe evitar y debe generar en su sistema señales de alerta, porque básicamente cuando usted, por ejemplo, aquí lo tengo anotado, le solicitan códigos PIN o ubicación para verificar el envío. Muchas veces usan ofertas de marketplace o Reoligo para atraer a sus víctimas. Uno como que ya tiene que tener la sirena prendida ahí en alerta, porque son datos bien personales, bien íntimos de la persona, que no se le puede dar absolutamente a nadie. Por eso mismo, como les digo, sé que es un arma de doble filo, sé que la persona se está arriesgando por el objetivo de obtener lo que quiere comprar, pero esto verdaderamente, este tipo de estafas no tiene nombre, no tiene cara. Solamente les digo que tengan mucho cuidado con las personas que hacen este tipo de negocios, que traten de alguna forma verificar los datos de la agencia, de con quién están haciendo el negocio, de a quién le van a hacer la transferencia, para así no pasar un susto como este. Y bueno, continuando con los puestos, puedo citarles otros ejemplos de estafas que se relacionan con el tema de las redes sociales y el internet. Una estafa que también es una vieja conocida, que en este caso es el tema de las estafas amorosas, románticas. Aquí tengo recogido un caso de una mujer que recientemente fue arrestada en Florida por presuntas estafas románticas en redes sociales que defraudaron a personas, especialmente mayores o solitarias, por millones de dólares. Imagínense la magnitud del caso de estas personas que de una manera necesaria, por necesidad, porque necesitan generar un peso, ven en estas plataformas esta vía para de cierta forma estafar a personas de la mayor edad, personas que verdaderamente están buscando un vínculo amoroso con alguien detrás de la pantalla, y saben, ese afecto que las personas aprovechan de todas estas situaciones para estafar, para ganar dinero, para engañar a las personas, básicamente, lo que conlleva a estas decepciones amorosas, cosas que ya en estos tiempos que corren uno también tiene que tener muchísimo cuidado. Sé que las personas quieren estrechar vínculos con personas, conocer, llegar a conocer a esa persona ideal con la que quieren pasar el resto de su vida, por decirlo de alguna manera, pero las redes sociales son, como les dije anteriormente, un arma de doble filo con estos temas. Tienen que tener mucho cuidado, conocer más a la persona, no dar ningún dato personal, no dar ninguna información personal, porque se puede prestar para todo este tipo de cosas. Incluso el hecho de aquellas personas que llegan al punto de darle su tarjeta magnética, de darle sus cuentas bancarias, y esto verdaderamente es un peligro total. Les hablo de este caso de algo que pasó en Estados Unidos, pero también puedo situarlo con el ejemplo de Cuba, porque saben que muchas personas también aquí se dedican a esto y logran su cometido, tristemente. Aquí voy con otro caso parecido, pero desde otro ámbito. El caso de los falsos agentes de viaje que desde allá te venden un paquete turístico, un paquete de viajes, de vuelos, y es otra cosa que hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo a esas personas que están planificando su viaje, que quieren irse de Cuba, se desesperan, piden contactos
y verdaderamente en estos tiempos ya uno no puede ni recomendar contactos porque tú no sabes realmente a lo que te puedes enfrentar o a lo que se puede enfrentar la persona. Aquí tengo un caso recogido de que en Estados Unidos una mujer fue arrestada por fingir ser agente de viajes y vender paquetes inexistentes a Cuba. Las víctimas pagaron adelantado y nunca recibieron servicio. Otra cosa que la gente no sé cómo todavía sigue acudiendo a hacer este tipo de cosas, esos pagos por adelantados. No. Yo pienso que no solo en Cuba, en cualquier parte del mundo, cualquier negocio, cualquier cosa que usted vaya a hacer, debe ser dando y dando para evitar estafas y más. De una manera virtual que usted transfiere el dinero y la persona puede bloquearlo y ya se quedó sin dinero, se quedó sin lo que usted estaba buscando. Son casos similares lo que les he expuesto en estos últimos minutos, pero creo que vale la pena hablar un poco de ello, porque sí, quiero referirme en este caso a las personas que se dedican, que no estoy en contra de eso, aquí cada cual lucha su yuca de la manera que puede, aquí todo el mundo quiere comer con aceite, pero me quiero referir a las personas que de cierta forma se dedican a planificar tu travesía, a llenar tus papeles para encaminarte para un visado en cualquier embajada aquí dentro de Cuba hacia otro país, para pagarte tu vuelo para poder irte de Cuba. Verdaderamente son cosas muy delicadas que sé que uno sufre estas estafas porque en las redes ve, no sé, un pasaje más barato que si va a la agencia estatal o algo así por el estilo, pero es algo que uno tiene que tener mucho cuidado, saber los pasos que va a dar. Como les dije, esto no tiene rostro, pero bueno, tener un poco más de confianza con la persona. Hoy nos adentramos en las penumbras de las calles de La Habana, Cuba, para documentar cómo es la vida en las noches. Y discúlpenme si me escuchan en todo el video, así es que pesqué un resfriado, un catarro horrible. A mala hora nos dio ronquera, porque se podrán imaginar que este video lo tenemos que hacer narrado. Claro, porque en esas horas tan tarde en la noche yo no podía hacerme el youtuber sabroso, ya que me estaba arriesgando a que me pasara cualquier cosa. Pero ustedes saben que nosotros somos así, nos gustan los retos. Y es que este recorrido comenzamos a documentarlo alrededor de las 10 de la noche, en un municipio dentro de la ciudad de La Habana bien conocido por ustedes, que es El Cerro, caminando la calzada del mismo nombre. En estos primeros segundos y minutos del video se van a percatar y van a percibir que estamos transitando por una zona donde hay fluido eléctrico, algo que ya normalmente no te encuentras en ningún rincón dentro de Cuba. Y esto tiene una explicación. Esta parte del cerro, de cierta forma, como decimos nosotros, es una zona privilegiada. ¿Por qué? Porque está enchufada a el hospital conocido como La Covadonga, que al existir una institución tan importante como un hospital, son zonas importantes y priorizadas debido a las funciones que cumplen. Es por esto que en lugares como este por mucho tiempo no quitaban el fluido eléctrico, y si lo quitaban era muy poco. Pero tengo que decirles que en la actualidad ya la realidad está cambiando, porque ya hasta en las zonas donde los apagones no eran un martirio, los cubanos que viven allí lo están sufriendo en carne propia. Ya donde no se iba se está yendo, y por muchas horas, como acostumbra normalmente a sufrirlas cualquier cubano dentro de Cuba. Bueno, tengo que decirles que esta es la primera vez en mucho tiempo que salgo a esta hora de la noche a hacer algo de contenido o simplemente a salir para la calle. Y por supuesto que si queríamos documentar cómo es la vida en las noches en la actualidad dentro de Cuba, teníamos en mente documentar zonas o partes dentro de la ciudad que no tuviesen nada que ver con el centro, la parte dedicada al turismo, la calle de San Rafael, nada de eso. Y es por eso que ahora estamos caminando por el Cerro, lugar que se iguala con muchos en La Habana con la realidad que estamos viviendo, ya que a pesar de que en este sitio cuentan con fluido eléctrico, miren cómo no hay un alma en la calle, todo el mundo está recogido, y en muy pocos puntos es donde se reúnen par de personas para pasar la noche y compartir un rato. Y ahí es donde aprovecho para decirles y hablarles un poco de lo mucho que ha decaído la vida nocturna en Cuba. Porque por supuesto, al estar prácticamente un país sin luz por muchas horas, los negocios nocturnos no funcionan al 100%. Estoy hablando de los bares nocturnos, de las discotecas, y a eso súmenle que en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, ¿qué cubano puede ir a esos sitios para gastarse grandes cantidades de dinero que puede emplearlas en cosas más necesarias e importantes
como comida. Solos unos pocos son los que a día de hoy, porque piensan que se lo merecen, porque trabajan para ello, simplemente dicen, oye, voy a salir con mi mujer en la moto o a pie, y en que se voy a sentarme en la esquina en el apagón para tomarme 2 cervezas, que a lo mejor me las tome hasta caliente, porque hay que ver si donde las compro hay fluido eléctrico o hay un refrigerador que haya refrigerado los productos. Por supuesto que a pesar de que recientemente caminamos y estuvimos andando por acá por el cerro, no está de más compartirles parte de este municipio a estas horas de la noche para que aprecien la arquitectura, como muchos de los edificios o edificaciones abandonadas que te encuentras dentro de esta zona. Hay que tener mucho cuidado a la hora de transitar por ellos, porque lo mismo puede encontrarte a alguien adentro haciendo vete tú a saber qué, o simplemente, como lo decimos nosotros aquí en Cuba, cazándole la pelea a las personas vulnerables en la calle para asaltarlos, para robarle la cadena, para quitarle el teléfono, para quitarle el dinero. Y por eso a estas horas de la noche es bien peligroso, es bien arriesgado estar transitando, a no ser que salgas para hacer algo urgente o necesario. Por eso, no solo por el apagón, por el calor, por la necesidad y demás, es que a esta hora ya no hay nadie en la calle. Pero también es como les digo, ahora vamos a hablar un poco sobre un detalle que acabo de mencionar, el calor. Hay una sensación térmica y un aumento de temperaturas aquí gigantesco, y ni siquiera ha comenzado el mes de julio, que se podrán imaginar que es algo agobiante estar dentro de casa con este calor y en apagón. Para que no piensen que soy contradictorio, es que se van a encontrar muchos cubanos a esta hora sentados en el portal, sentados en la calle haciendo cuentos, esperando a que suceda un milagro con la luz.
una farmacia. Pues sí hay oscuridad. No cogemos por Infanta. Sí, porque es un secreto todo. ¿Esta calle cuál es? Los padres. Cruz del Padre. Te le baja el brillo. Sí, no tiene idea. Pues una pantallita chiquita, pero se nota. También me di cuenta cuando estaba transitando y haciéndoles este video que muchos cubanos hacen lo mismo que hago yo, pero en el horario de la mañana, que cuando están muchas horas en la casa sin luz, están obstinados, no tienen más nada que hacer. ¿Qué es lo que hacen? Comienzan a caminar y caminar y caminar para que sea ejercitar el cuerpo, hacer algo para que las horas pasen. Y aquí comenzamos a ver realidades de la Cuba nocturna a día de hoy. Algo que hasta yo he vivido en carne propia. Se podrán imaginar que el fluido eléctrico, el apagón, no afecta solo las casas de los cubanos, las necesidades básicas, las instituciones, las empresas, los negocios, sino la vida de forma general. También pueden llegarse a afectar otros recursos básicos, como es el caso del agua. Si no hay corriente, no se puede bombear el agua y por tanto el agua no pasa por las tuberías y no llega a las casas de los cubanos. ¿Por qué les digo esto? Porque el horario en el cual entra este preciado líquido a las casas de los cubanos, cuando entra, porque saben que hay veces que nos pasamos una semana, 2 semanas, hasta un mes sin este recurso, es muy loco. Lo mismo entra a las 2 de la tarde, que a las 6 de la mañana, que a las 2 de la mañana. Y entonces ahora en este recorrido me tropecé precisamente con muchas personas cogiendo agua y eran prácticamente las 11 de la mañana. Se podrán imaginar que después de estar tantos días sin agua, en el momento que llegue rápidamente uno se vuelve loco y empieza a llenar todos sus recipientes, los cubos, los pomos del agua. Trata incluso, aunque no tenga corriente, de adelantar algo de cocina, porque saben que la cocina juega un papel fundamental el agua y todo aquello en casa que necesite el uso de este líquido. Que la gente que me sigue sabe que yo en casa lleno hasta la lavadora. Seguro que es larguísimo. Pero sale ahí a Infanta, ¿no?
Bueno, luego de pasar por una avenida céntrica y atravesar por las entrecalles para que vieran un poco más de la realidad, es así como llegamos a parte de la calle Infanta. Esta parte es bien comercial porque está llena de negocios, de cafeterías, y se pueden dar cuenta que en estos horarios tan tarde de la noche, digamos que hasta cierto punto hay bastante movimiento. Lo mismo la gente sentada en las esquinas, que 2 o 3 personas tomándose sus cervezas en medio de la calle, y esas cosas típicas que aunque pasen los tiempos, aunque los tiempos sean difíciles, siempre van a formar parte de Cuba. Tengo que decirles que a pesar de que creo que en este video no logré captarlo, se han dado cuenta la gran cantidad de basureros que nos hemos tropezado en todo el camino. Otro detalle más del paisaje cubano. Y en estos horarios de la noche, mayormente, muchos aprovechan para hacer la quema de los basureros. En este recorrido hicimos una pausa temporal porque estuvimos presenciando hasta una riña cerca de esa calle, y los próximos minutos los estuvimos documentando alrededor de las 12 de la noche. Ahora sí, gente, ya se podrán imaginar que hay que ver con qué nos encontramos en la calle. Fíjense si el cubano no soporta estas temperaturas, que no era de sorprenderse, al menos para mí, a esa hora encontrarme a personas jugando dominó, esperando que amanezcan, porque sí, las personas que son fanáticos del dominó dicen: no, yo con esto y con una botella de lo que encuentre me quedo aquí hasta que amanezca y que salga el alba en que sea, porque no se puede dormir con este calor y con este apagón. Luego de estar por la calle Infanta, recorrer un pedacito del cerro, comenzamos poco a poco y lentamente a adentrarnos en Centro Habana. Ahora estamos transitando por una calle que verdaderamente no saben la tristeza que me dio, que es algo que yo sabía que existía, imagínense, porque el cubano siempre halla la manera, busca el escape de poder seguir subsistiendo y sobreviviendo dentro de este país. Cuando estoy transitando por la calle, que quizás la cámara no lo haya captado con una mayor nitidez, porque ojo, saben que estos videos los estoy grabando en la noche. Estoy utilizando hasta un modo especial para que se logre ver la mayor cantidad de nitidez posible dentro del video. Vi personas durmiendo en las aceras. Sí, abren la puerta de su casa, tiran una colcha en la acera de la calle, y mismo se tiran para en que sea coger un poco de fresco de la misma calle y lograr dormir algo. Súper arriesgado, porque lo mismo, te pueden asaltar, se pueden meter para tu casa, te pueden robar, pero la gente no tiene otra escapatoria. No, normal de seco. No puedo grabarlo, creo que todo el mundo está despierto. Espérate.
Y bueno gente, hasta aquí el video por el día de hoy. Yo estuve trazando una pequeña ruta para, después de todo el recorrido que hice, irme desplazando hasta mi casa. Les cuento que yo llegué haciéndoles este video a mi casa como a la 1 de la mañana. Y gracias a Dios no nos pasó nada. Sí, lo sé, me arriesgué un montón, pero saben, como que hace rato no sabía lo que era la vida nocturna, el salir a la calle, y vi de cierta forma un poco interesante el hecho de intentar documentárselos para que vean lo mucho que ha cambiado a día de hoy, a pesar de que no estábamos en una zona céntrica, no estábamos en una zona llena de establecimientos nocturnos ni nada por el estilo. Creo que siempre hay que como que cambiar y salir de la monotonía y traerles cosas diferentes. Yo me estoy despidiendo por el día de hoy con esta ronquera, que no sé cómo pude hacerles este audio. Y agradecido de que hayan visto este video hasta el final. Sabes que me apoyas un montón dejando tu me gusta, compartiendo el video con un amigo, hypeándolo de ser posible y suscribiéndote a esta genial familia si aún no lo han hecho. Nos vemos en unos días con más contenido. Los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida. Hola mi gente linda, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. ¿Qué tal están? Feliz semana, espero que súper bien. Tengo que pedirles disculpas porque me van a escuchar un poco afónico por el resfriado que estuve pescando en estos días. Pero bueno, no pasa nada, no hay ni un catarro que detenga a Jonix 2 para crear contenido. Entonces nada, hoy los invito a que me acompañen a hacer un gran recorrido por varias partes de la ciudad que sé que muchas de ellas ustedes las van a reconocer súper bien, y creo que juega un papel fundamental en estos tiempos dentro de Cuba para un creador que hace este tipo de contenido, compartirles muchos lugares, muchos puntos dentro de la ciudad de La Habana y mostrarles su actualidad, cómo se encuentran a día de hoy o simplemente qué queda de ellos. Es por esto que para dar inicio a este contenido decidimos hacer toda una vuelta por nada más y nada menos que el Paseo de Prado, un lugar que yo como cubano tengo que decirles que hace mucho no me dedicaba a caminar, a transitar, a integrarme en la sociedad o en la comunidad que se sienta o se acomoda por estos rincones, por estos alrededores. Saben, yo simplemente pasaba rápido porque tenía que ir a algún lugar cerca de aquí, pero no más, no como hacía antes el cubano, que daba gusto caminar por el Prado, caminar por el malecón, y era, digamos, un día a día, algo que formaba parte de la cotidianidad del cubano del ayer, porque el de hoy
ya verán la realidad con la cual utiliza esta parte de la ciudad. Así que damos por iniciado este video y este recorrido. Este video se lo estoy grabando precisamente un domingo, un día de fin de semana, un día en etapa vacacional, porque sí, como les he dicho en contenidos anteriores, ya estamos en etapa veraniega. No han empezado, o bueno, ya empezaron ya los meses vacacionales, que son julio y agosto, pero básicamente desde finales de mayo, principios de junio, ya como que fueron culminando muchas de las enseñanzas de la escuela y ya comenzó la etapa vacacional. Entonces, como les dije en contenidos anteriores, no se respira esa vibra que se respiraba antes de, oye, estamos en vacaciones, oye, tenemos planes de vacaciones, oye, somos jóvenes, vamos por una casa en la playa, vamos por un campismo. Nada de eso se respira por los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, la tristeza que se vive en Cuba, y a eso súmenle la falta de alimentos, la falta de dinero, la falta de absolutamente todo, que quién va a pensar viviendo en este país en estos tiempos que estamos en vacaciones. Son días normales. Entonces, este domingo, a pesar de que es un domingo veraniego de fin de semana, es menos cierto que ahora en todo este recorrido van a ver muchos jóvenes, personas de todas las edades, porque esa es, como les dije al principio del video, las nuevas realidades, las nuevas que te vas a encontrar en un lugar como el Paseo de Prado. ¿Qué quiero decirles con esto? Cuando estemos transitando, que lo estamos haciendo ahora por este lugar, se van a dar cuenta que muchas de las personas que están aquí están sentados porque no tienen otra opción, porque no tienen otra excavatoria, otra alternativa. En la zona donde viven, pegada al Paseo del Prado, no tienen fluido eléctrico, y ¿qué hacen? Se sientan en los banquitos, agarran su teléfono, el que tiene teléfono o el que tiene datos móviles, y se conectan para chatear con alguien, conversar, hacer videollamadas, ver reels, ver TikToks o simplemente ver un video de YouTube. Y así, con esa brisa que corre, porque hace tremendo calor, ven las horas correr. Fíjense que en otros tiempos, días como sábado, domingo, fin de semana, había un poquitico más de emprendimiento, de emprendedores dedicados a la venta de souvenirs para los turistas. Pero como saben que todos los tiempos han cambiado, desgraciadamente, en Cuba para encontrarte con un turista es una aguja en un pajar. Con lo malo que le está yendo al turismo de forma general dentro del país, se podrán imaginar que todas esas personas, todos esos cubanos que vivían del turismo, han tenido que buscar otras alternativas, porque en Prado siempre, o al menos en la primera parte, encontraban muchos cubanos vendiendo sus pinturas, vendiendo artesanías. Y al no haber turismo, ¿quién les va a comprar eso? Y dicen, oye, tengo que buscar otra alternativa para generar un peso para poder poner un plato de comida en la mesa de mi casa. Mi familia tiene que comer. Fíjense que otro grupo de cubanos que te encontrabas a menudo en el Paseo de Prado eran los frikis, los skaters. Y a día de hoy me encontré con 2 o 3 personas. Claro que la realidad de hoy dentro del Paseo de Prado cambia mucho en dependencia del horario, porque si vienes a Prado en los horarios de la noche, sí te vas a encontrar una gran comunidad de jóvenes cubanos con sus bocinas, pasando el rato, bailando, haciendo trends de Instagram. Aún así, el Paseo de Prado siempre fue un lugar que tenía público todos los días y a toda hora. Pero bueno, Eso me toma. ¿Tuviste eso? Me imagino que esa gente está en Sin Luz, ¿no? Aquí este es el nuevo barrio de La Habana. Claro, por los hoteles. Yo quiero vivir ahí en Prado 20, quiero vivir yo. En ese edificio buenísimo, ahí voy a ir yo, tú a ver. Prado 20.
Esto bajita, güey. Yo me tiro cualquier lugar. ¡Vaya, Cucú! Ah, está bien. Estoy bañando. Desde aquí no se ve. No, tremendo evento están tirando ahí. Coge dos. Dos. Cuenta ahí, mami. No estoy. Es que todas están, las redes están como polimas. Entonces, como les dije, que en el día de hoy íbamos a hacer tipo un recorrido basado en los recorridos cotidianos del cubano, los recorridos que se han perdido, que hacían las personas dentro de Cuba para hacer un paseo, para tener un plan de vida. Se podrán imaginar que terminando prácticamente el paseo de Prado, vamos a hacer un pequeño recorrido por el malecón. Recorrido que no nos cansamos de hacer, que sé que muchos de ustedes van a decir, ya Pipo, ya cansas, aburres con los mismos lugares, pero bueno. Creo que esto es un recorrido de fin de semana actualizado y por eso dijimos, oye, vamos a pasar un poquitico por el malecón para que vean la gran cantidad de personas que también te encuentras aquí. Lo mismo, gente pescando que gente bañándose, algo que de cierta forma ha sido tema de debate en estas semanas dentro de Cuba porque no están permitiendo bañarse. Están sacando a la gente del malecón. No tengo como que la excusa real para comentárselas, ¿saben? Porque cuando no sé algo, mejor me callo o no hablo de ello. Pero no es menos cierto que en estos tiempos o en estos días el clima no está muy bueno. Y entonces, con un mal clima, sube el oleaje, la marea es traicionera. Y antes de perder una vida humana, creo que es mejor tener cuidado y no arriesgarse. Pero bueno, al cubano no le importa nada de eso que acabo de decir. Y más si está en su casa, sin comida, sin dinero, en apagón, sin agua, sin nada. Y más las personas que viven cerca del malecón. Porque sí, esto es algo que ha caracterizado generaciones y generaciones de cubanos que viven cerca de esta parte de la ciudad. Tengo calor, estoy en apagón, voy para las posetas, ¿saben? Las poseticas que hay o que se han construido en los bajos del malecón. Me doy un chapuzón. Y ten cuidado que ese no sea hasta el baño de muchos en el día. No, desde aquí no los puedo coger. Easy.
Fue lo bueno, ¿verdad? Y bueno, gente, este fue nuestro recorrido de fin de semana. Espero que les haya gustado. Fue algo bastante escueto, algo no muy preparado, pero simplemente dije, voy a salir a caminar, voy a grabar, voy a documentarles un poco de cómo está la vida en estos días y espero que les llame la atención y se actualicen un poco y vean cómo está la vida en Cuba en estos momentos. Yo me estoy despidiendo sin antes darte las gracias porque hayas visto este video hasta el final. Y sabes que me apoyas un montón dejando tu me gusta, compartiendo el video con amigos, hypeándolo a ser posible y suscribiéndote a esta genial familia si aún no lo han hecho. Nos vemos en unos días con más contenido. Recuerden que yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.